El día de hoy estaremos estudiando el tema el santuario y la justicia, la necesidad principal. Desde que Adán fue sacado del jardín del Edén y los querubines no le permitían la entrada, todos los días su primer trabajo era ir a la puerta, era presentar un sacrificio mañana y tarde. Esa era su prioridad, como dice Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que, que dicha espada no dejaba de ninguna manera entrar a ese lugar. El hombre tiene muchas necesidades y encamina sus esfuerzos a satisfacer esas múltiples necesidades que tiene. Es importante en la vida tener prioridades. Adán sabía cuál era su primer trabajo: renovar día a día sus votos para satisfacer los requerimientos de una ley que había sido quebrantada para recobrar el Edén perdido. Después de 6,000 años, hemos perdido de vista nuestra prioridad. El mundo nos ha atrapado con necesidades creadas de todo tipo y nuestra necesidad principal la hemos perdido de vista. Creo que debemos de recobrar el sentido de urgencia de ir cada mañana y presentarnos no solamente nosotros como sacrificio vivo, sino creer que esa justicia que no tenemos, Dios la proveerá. Por eso la Biblia aconseja: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Dónde se encuentra el reino de Dios? Donde Él está. Cuando Él estuvo con nosotros, dijo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Pero ahora el reino de Dios lo tenemos más cerca que nunca, porque el reino de Dios en esta tierra tiene un representante que es el Espíritu Santo. Pero ¿qué otra cosa debemos buscar? No solo el reino de Dios, sino algo que es importantísimo: y su justicia. ¿Qué justicia? La que Él dispensa diariamente. Y todas las cosas os serán añadidas. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos esto, porque estamos temprano haciendo nuestro primer trabajo. Y ese primer trabajo es buscar ese reino. Yo sé que algunos ya no están con nosotros conectados porque saben que de alguna manera lo van a poder ver durante el día. Y hay una forma de verlo en Facebook o en YouTube. Pero hermanos, si usted tiene la oportunidad de madrugar y de recibir el maná celestial en las primeras horas del día, es mucho mejor. Recuérdense que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque cuando el sol salía, dice que ese maná se derretía. Pero si definitivamente no tiene el tiempo de hacerlo, entonces busque la otra alternativa. Pero si usted puede, hágalo, porque esta es una prioridad en nuestra vida. Cuando estuvo Jesús caminando entre nosotros, predicó un sermón memorable, un sermón que aún nosotros tratamos de buscar toda la riqueza que tiene. Fue el Sermón del Monte. Y cuando concluye su sermón en estos 3 versículos, puso una barra muy alta para nosotros, demasiado alta, tan alta que muchos creen que esto es imposible. Pero Él, si lo dijo, se puede cumplir. Dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ahora viene la demanda más alta que alguna vez se le haya exigido a alguien.
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es un mandamiento. Él está diciendo con ese poder creador, porque Jesús es el creador. Sed vosotros perfectos. Hermanos, si Él lo dice, es porque se puede ser. El problema está que como seres humanos no confiamos en lo que Él dice. No confiamos en sus promesas. Porque dentro de nosotros sabemos, y la Biblia nos lo aclara, no hay justo ni aun uno. Claro que si miramos hacia adentro, no vamos a encontrar nada bueno en nosotros. Nos vamos a decepcionar. Vamos a creer que para nosotros es imposible. Y hay mucha razón en esto. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Qué bueno saber y entender esto, porque el Espíritu Santo mismo es el que nos señala que en nosotros no hay justicia. En nosotros hay pecado, pero también nos recuerda que hay un juicio. Para saber si de pecadores hemos pasado a ser justos, se tiene que saber si nuestra profesión de fe realmente fue genuina. Cuando Jesús estuvo aquí y demandó algo tan alto, fue porque Él magnificó la ley al máximo. Y esa fue parte de su misión. El mayor problema es que vemos la ley como requerimientos, no como promesa. Cualquier mandamiento de los que están en la ley de Dios es una promesa para nosotros. Y las promesas se pueden reclamar. Puse este ejemplo, porque los mandamientos están así, de esta forma. Por ejemplo, el que dice no matarás. Está en futuro, no está en presente. Si estuvieran presente, no habría más esperanza. Si dijera no mates y yo maté, ya no habría más, porque ya transgredí el mandamiento. Ya no puedo hacer nada más que recibir la paga del pecado, es muerte. Pero la promesa dice, no matarás. Dios me está diciendo, yo puedo hacer que esto ocurra en tu vida, que tú no ofendas con tus palabras, que tú puedas elevar a las personas con tus propias palabras y darles vida a través de tu ministerio. No matarás es algo que yo prometo cumplir en ti. Si vemos los mandamientos de esta manera, vamos a ver que Dios realmente puede hacer lo que para mí es imposible. Pero nosotros siempre pensamos, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer para llegar al cielo? O a veces decimos, o para asegurarme de no fallar, trataré de no quebrantar las reglas y de esta manera, por estar pensando en qué no hacer, pierdo mi libertad. Realmente fuimos diseñados para ser libres y la ley de Dios se nos dio para ser libres. Lo que ella requiere es lo mínimo, pero lo máximo es lo que Dios puede dar. Dios puede darte vida. Y este mandamiento que dice no matarás es realmente el mandamiento de la vida. La vida que no solo podemos experimentar en Dios, sino la que podemos dar a través de nuestras palabras también. Se ha perdido de vista el gran propósito de la vida. Isaías 43:7 nos recuerda, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Desde un principio, cuando Dios nos crea, hermanos, fue para ese propósito, para glorificarlo a Él, para que a través de lo que hacemos, a través de todo lo que somos, la gloria de Dios pueda ser revelada al mundo. Si pues coméis o bebéis, hermanos, aún en las cosas comunes de la vida, aún barrer, aún cocinar, o hacéis cualquier otra cosa, lo que sea, hermanos, todo debe hacerse para el propósito para el cual fuimos llamados, para la gloria de Dios. Es que realmente Dios nos llamó a eso. Y si Dios nos llama a eso, es porque lo podemos lograr. Se consideró a las obras de la ley como un medio y no como un fin. Y ese ha sido el problema. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan para cada uno y es perfecto. Y ese plan que Él hizo para nosotros, lo hizo desde la eternidad. Nuestro deber es ir todas las mañanas a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí están mis planes, Señor, los pongo a tus pies. Señor, si tú crees que es necesario abandonarlos, los abandono. Pero Señor, por favor, muéstrame el tuyo, porque Dios ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tiene muchas cosas buenas que hacer a través de nosotros, porque Jesús no puede estar con nosotros aquí físicamente, porque Él adoptó un cuerpo y está en el cielo. Pero a través de su Espíritu, Él quiere caminar con nosotros. Él quiere hacer las obras de misericordia a través de nosotros. Nos dio manos, pies, nos dio un cuerpo para poder utilizarlo en su servicio. Mateo 5:16 lo confirma. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben? Si lo vemos como requerimiento, sino como una promesa, va a ser difícil realmente hacer nuestras estas palabras. Los mandatos de Dios son habilitaciones. Él sabe que estamos imposibilitados, sabes que somos como este paralítico. No podemos hacer nada. Este paralítico tenía 38 años. Él sabía su condición. Es la misma condición que tenemos nosotros para hacer buenas obras. No podemos. Pero cuando Dios da un mandato, detrás de ese mandato da la habilitación para hacerlo. Así como le dijo a él, toma tu lecho. Él te dice, no matarás. Él te dice, ora todo el tiempo. Él te dice, ten gozo en tu vida. Todos los mandatos de Dios te habilitan para hacer su voluntad. Son promesas para ti. No lo veas como negativas. Velo como realmente son. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermano, realmente ese es el secreto de la vida cristiana. El justo, porque sí hay justos. Un justo es alguien que vive la fe. El justo vivirá. Esta parte se le ha quitado al evangelio. Pareciera que solo decimos justos por fe. Y se le ha hecho demasiado énfasis a la justificación por la fe. Y se le ha quitado la parte de la vida. Se ha pensado que solamente es una teoría, que basta solo con creer y que no tiene aplicación a la vida. Pero el justo es aquel que vive las promesas de Dios. Es aquel que a través de la demostración de la obra de Dios en su vida muestra el carácter de Dios, que Dios se lo otorga por fe. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hoy Satanás nos ha vendido la idea que es imposible ser justo. No se puede. Realmente es imposible. Pero hermanos, la Biblia no nos va a engañar. Si usted practica la justicia, es porque ha nacido de Dios. Es porque sus obras serán manifiestas al mundo. No hace obras para salvarse. Las obras vienen como consecuencia de una salvación que ya posee, porque Jesús que mora en usted, Él hace las obras. Porque dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué interesante es esto, porque no dice creyó Abraham en Dios. Y a veces creemos que solamente tenemos que creer en Dios. Eso no es suficiente. Los demonios creen y tiemblan. Le creyó a Dios. Creyó lo que dijo Dios. Y por eso le fue contado por justicia. Crea esto que Dios dice. Dice Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Le creerá usted a Dios lo que dice aquí? ¿Tendrá usted la confianza de que si Dios lo llama y le hace requerimientos, Él se encargará de cumplirlos? Si usted le cree a Dios, su vida será diferente. Esto es fe, creerle a Dios. Si vemos lo que el atrio es un proceso de restauración. Si usted cree que Dios puede restaurarlo, usted será una persona sana, santa y feliz. Eso es lo que Dios desea para nuestra vida. Porque toda injusticia es pecado. Y lo que el santuario nos enseña es cómo alcanzar esa justicia, la justicia que no poseo, la justicia que Dios tiene para mí, porque solamente una persona justa y que practica la justicia puede ser feliz, porque en la práctica del pecado hay dolor y hay muerte, pero en la práctica de la justicia hay vida y paz. Pero si lo vemos de otra forma, si toda injusticia es pecado, entonces veámoslo al revés. Toda justicia es santidad. Esta parte de santidad se ha dejado a un lado. Creemos que no podemos ser santos, pero es necesario serlo. Pongamos de moda la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Es una promesa, es un mandato, es una habilitación. Dios lo dice y Dios es creador. Y si es creador, si no existe en mí, lo puede crear. Porque para Él es fácil decir la palabra y hacer que tenga vida. Porque para Él no hay nada imposible. ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil para Él? Todo es posible para su palabra. Durante el tiempo del fin habrá dos grupos, impíos y entendidos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Saben qué hermoso es saber de que estas palabras que yo les digo ahora, tengo la plena certeza de que las entienden? Porque todas estas palabras, esas profecías de Daniel, especialmente en estas del capítulo 12, eran para nosotros. Son promesas que se cumplen en los últimos días. Pero ¿qué vamos a comprender? A veces cuando vemos Daniel, no sabemos realmente entre esas profecías qué es aquello que tanto Dios quiere que comprendamos. ¿Será que Dios quiere que sepamos los nombres de los caudillos, los monarcas y conquistadores, confrontaciones militares, ubicación cronológica de eventos, fechas importantes? Puede que resulte útil esto. Pero hay algo más fundamental y permanente que Dios anhela, que su pueblo conozca, que su pueblo entienda. Y es esto, entender y enseñar la justicia. Los entendidos, eso es lo que somos ahora, los que tenemos un entendimiento total, los que ahora vemos las profecías para atrás y vemos que todo se ha cumplido, los que podemos decir ahora a través de las profecías que Dios es veraz, y los que podemos tener ahora después de ver cómo Dios cumple sus promesas en el pasado, que así como las cumplió en el pasado, las puede cumplir en el futuro. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dios le da la justicia para que usted la muestre, para que usted la enseñe. No se trata de llevar un curso de doctrina con alguien. Se trata de que la justicia de Jesús, la que Él vivió, porque Él fue la ley encarnada,
se posesione de su vida y que usted a través de sus actos, a través de sus hechos, a través de sus obras, le enseñe al mundo que es posible vivir solamente de las promesas de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted es un escaparate de la justicia de Dios. Usted fue redimido para poder mostrar al mundo las virtudes de aquel que lo rescató de las tinieblas a su luz admirable. El santuario enseña la justicia, enseña las tres fases de la justicia, enseña la justicia completa. Y por eso es atacado. Por eso Satanás odia al santuario. Por eso Satanás no quisiera que este santuario existiera y le ha hecho ataques despiadados. Y Daniel y las profecías nos dicen que esto ocurrió. Por ejemplo, Daniel 8:11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, contra el mismo Jesús. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Dice Daniel 8:13, refiriéndose al mismo ataque. Entonces se oía un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Pero todo esto tendrá un fin. No siempre el santuario estará tirado en tierra. No siempre estaremos con esa duda si podemos vencer el pecado, con esa duda de las verdades que el santuario enseña. Daniel 8:14 dice, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hermanos, ahora ese momento es el que estamos viviendo, donde ya tenemos la luz completa, donde el santuario nos habla a grandes voces que es posible vivir las promesas de Dios. Daniel 9:17 dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durará las devastaciones. El santuario que estaba en la tierra, la maqueta que Dios le dijo a Moisés, construyela, y de la cual se hizo un edificio, quedó destruido. Pero igual dio que lo haya destruido Satanás, porque el verdadero santuario sigue en pie y sigue proclamando la justicia de Dios. Y Daniel 11:31 también explicó esto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Pues todo este ataque Dios le había dado un tiempo específico, 1260 años, en ese periodo donde dijimos que era el verano de la historia de la iglesia. Pero ya pasó el verano. Ahora estamos en una fiesta solemne, en el día de la expiación, y el santuario ha sido restaurado. Gracias a Dios. Durante el tiempo que el santuario estuvo en tierra derribado, sin la luz adecuada que emanaba del lugar santo, se creía que éramos justos y pecadores. Eso no puede ser nunca. O somos justos o somos pecadores, porque el que peca es del diablo. O sea, se nos era natural que no había una luz adecuada, el santuario estaba derribado y se nos dijo que éramos justos y pecadores al mismo tiempo. Por esta razón, no podíamos guardar la ley de Dios, que era imposible, otra mentira de Satanás, y que la justicia requerida por Dios solo contemplaba la justicia legal, una justicia extrínseca fuera de nosotros, y que la santidad no formaba parte de la justicia requerida. Por lo tanto, las obras eran puro legalismo y la glorificación, que es la perfección del carácter cristiano, la que Jesús demanda, ni siquiera era contemplada como parte del plan de Dios para contemplar toda justicia. Ahora que se lleva a cabo la purificación del santuario en el cielo, en el lugar santísimo, podemos reclamar la promesa de purificación para experimentar toda la justicia de Dios en nuestra vida.
Porque si se está purificando el santuario del cielo, también en la tierra está ocurriendo una obra de purificación del pecado. Muchos, dijo Daniel, refiriéndose a nuestro tiempo, porque esto era para nuestros días, no era para Daniel. Sella estas palabras, le dijo, son para el tiempo del fin, y ahora estamos en el tiempo del fin, y esta promesa es para usted. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Limpios a través de la sangre y el agua. Emblanquecidos a través de la obra que hace Jesús de purificar esas oraciones, presentarlas al Padre a través de sus méritos, y obras que suben impías y las transforma en obras realmente de amor y misericordia por la fe. Pero lo más importante, en este tiempo serían purificados. El proceso que Satanás quería que nunca se diera, en estos tiempos se darán. De tal manera que habrán 144,000 que no se contaminaron con mujeres. 144,000 que reflejarán la justicia de Dios en sus vidas. Hermanos, estamos en un tiempo solemne. Hay una obra que hacer. Sí, ir todas las mañanas para que Jesús nos limpie, para que Jesús emblanquezca nuestra vida y para que nos purifique. Esta es la obra. Esto es nuestro primero y principal trabajo. ¿Qué es justicia? Justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia, y esta es la deuda que el pecador tiene con la ley, pero es incapaz de pagarla. La única forma en que puede obtener la justicia es por medio de la fe. Por la fe puede presentar ante Dios los méritos de Cristo, y el Señor acredita la obediencia de su Hijo a la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma arrepentida y creyente. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera la fe es contada por justicia. A esta justicia se le llama justificación. Se refiere al perdón. La solución en esta parte es aceptar el don de la justicia, aceptar el perdón de Dios para que nuestra vida pasada quede totalmente eliminada y ahora Cristo tome nuestra vida. Pero ¿será eso toda la justicia de Dios? Muchos creen que sí, pero no. Hay más aún. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios. Usted necesita también nacer de nuevo y entrar por la puerta estrecha a donde Jesús está ministrando por usted. Al estar, lo dice, con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de muerte a vida, del pecado a santidad, de la transgresión y la rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación de Dios y comenzó una nueva vida de reconciliación, fe y amor. El nuevo nacimiento es apenas el comienzo. Eso se ha representado en el Abacro, en la muerte al yo. Cuando experimentamos ese nuevo comienzo, es apenas el inicio. Somos bebés que vamos a caminar y comenzaremos una vida de reconciliación, fe y amor. A esto, ¿cómo se le llama? Santificación. Es un proceso que también Dios efectúa en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Solución: un cambio de naturaleza. ¿Pero habrá más? Por supuesto que sí. Cuando hemos madurado y hemos crecido, vean qué sucede. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser,
a la imagen de Dios. A esto se le llama glorificación. Hermanos, es posible tener todo esto porque son promesas de Dios. La solución final, Dios crea en nosotros para que esto se logre un nuevo corazón. Hay dos grandes focos de justicia en el santuario. Le voy a dar los nombres que se le ha dado por años. La justicia imputada y la impartida. Porque es bueno partir de lo conocido para llegar a lo desconocido. La imputada es la que se nos da sin merecerlo. Es el perdón que nos otorga. Pero solamente que ahora vamos a aprender que no es solamente a través de la muerte de Cristo. También su resurrección es parte de la justicia imputada. Y cuando veamos estas dos verdades juntas, que son una sola, entonces entenderemos lo que es el perdón y la justicia imputada. Pero hay una justicia que se nos imparte del cielo. Esta justicia es la que Jesús imparte desde donde está. Pero ¿cuál es más importante de las dos? Ambas son esenciales. Ya lo explicamos. Entonces vemos que hay dos justicias, la de tierra y la del cielo. Pero vamos a ver las diferencias que tienen. Esta es imputada y esta es impartida. Esta justicia nos da derecho al cielo, pero esta nos da la idoneidad. Porque tenemos que tener un entrenamiento para vivir con los seres celestiales que nunca han pecado. Pero Dios estará con nosotros caminando para que ese entrenamiento se complete. Si usted adquiere un nuevo trabajo, le van a dar una capacitación para saber qué hacer. Ahora su trabajo es glorificar a Dios y Dios lo capacitará para hacerlo. Esta es instantánea, no requiere mucho. Instantáneamente Dios nos perdona, pero esta requiere toda la vida. Esta justicia está basada en la muerte y vida sustitutiva. Recordemos esto porque esto será enfatizado, porque al entender esto, entenderemos esta justicia. Muerte y vida sustitutiva. Pero esta se logra a través del ministerio intercesor de Cristo en el cielo. Esta es vivencial y legal. Muchos creen que solo es vivencial, pero hay una parte legal también. Y esta es puramente legal. Romanos 5:17, y con esto concluyo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y con esto quiero terminar enfatizando esto. La justicia, hermanos, no es algo que podamos generar. Es un don. ¿Y cómo se reciben los dones? Hermanos, solo hay una condición para recibir un don. Hay que pedirlo. En todo momento Dios ya preparó su justicia. Él, el manto blanco, lo tejió en el cielo y está dispuesto a dárnoslo como un regalo. Todas las partes del plan de salvación son un don, son un regalo y se obtienen solamente de la misma manera. Pidámosle a Dios que nos dé el perdón. Pidámosle que nos dé una vida santa y pidámosle que nos muestre su gloria y Él lo concederá abundantemente. Los esperamos mañana para recibir el indispensable tema, el santuario y el perdón. No se lo pierda, porque si entiende la justicia de Dios, su vida tendrá gozo, alegría, felicidad. Que Dios lo bendiga.